Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales. Hoy martes, espero que se encuentren bien. Y para hoy vamos a trabajar en nuestro libro de comunicación. Vamos a trabajar las páginas 17 a la 24. Muy bien. El título de la actividad es Contamos cómo nos organizamos en el aula. Pero hay que tener en cuenta que este año tampoco ha sido presencial, así que lo vamos a adaptar a una situación en casa. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, contamos cómo nos organizamos en el aula. Lee el siguiente texto y observa sus partes. Un día en la escuela. Cada día en la escuela realizamos diversas actividades y suelen ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, ayer llamaron de urgencia a la profesora Justina y ella tuvo que retirarse por unos momentos. Al volver encontró el aula hecho un caos. Unos trabajaban, otros jugaban y dos grupos peleaban. Ella solo se quedó parada y esperó a que nos diéramos cuenta de su presencia. Con la cara más triste que se puedan imaginar, nos dijo: "La verdad, nunca pensé que esto pudiera pasar. Debemos tomar decisiones. Todos estamos mudos, casi paralizados". Muy bien, como te puedes dar cuenta, ese es el inicio, ¿no? ¿Qué es el inicio? Introduce a los personajes, el lugar y situación con la que empieza la historia, ¿no? Entonces el inicio es la parte de la narración donde vas a mencionar a los personajes, el lugar donde se está dando. Seguimos. Entonces, guiados por ella, dialogamos sobre lo sucedido. Analizamos las causas y consecuencias de nuestros actos y reflexionamos sobre la importancia de organizarnos y la necesidad de establecer algunas normas, compromisos para convivir mejor. Después de esta reflexión, cada equipo propuso una norma y la compartió con todo el aula. Los grupos que habían peleado pidieron proponer normas para evitar las peleas. Debo decir que esta actividad no fue tan fácil. Les cuento que en mi grupo todas las ideas propuestas eran importantes, pero debíamos quedarnos solo con una. Luis y Lili proponían que la norma elegida se relacionara con la puntualidad, mientras que Esteban y yo preferíamos algo que se refiera al orden y la limpieza. Ambos aspectos son igual de importantes. Por eso se nos hizo difícil llegar a un acuerdo. Estábamos ante una diferencia de ideas y no podíamos ponernos de acuerdo. Afortunadamente a Lili se le ocurrió que cada uno de nosotros explicara por qué su propuesta debía quedar como norma. Esa idea nos pareció adecuada. Cada uno tomó la palabra y explicó detalladamente su propuesta. Esos dos párrafos es el nudo o conflicto, ¿no? Donde se da el desenlace de la problemática, ¿no? Muestra una situación o problema que los personajes deben resolver, y las acciones que realizan con ese fin, ¿no? Entonces el problema y cómo lo resuelven va en esa parte del nudo. Muy bien. Finalmente decidimos que la norma referida al orden y la limpieza debía quedar planteada. Antes de presentarla a la clase, nos pusimos de acuerdo y le añadimos algunas tareas que nos ayudarían a cumplirla. Cuando llegó el momento de compartir nuestra propuesta en el aula, la presentamos así: norma, cuidar limpieza y orden en nuestra aula, colaborar todos los días con los responsables del aseo. Muy bien. Tareas para cumplir la norma: botar la basura en el tacho, ordenar los materiales de trabajo. La profesora Agustina nos felicitó por la participación y el aporte, y la clase decidió que todas las propuestas que presentaron con normas y tareas, contentos y hasta conmovidos, decidimos firmar el compromiso de cumplir con los acuerdos tomados. Muy bien, te invito a leer el texto, si es posible hasta 3 veces para poderlo comprender, ¿verdad? Y la última parte nos dice que es el desenlace o final de nuestra narración, ¿no? Presenta el final de la historia con la solución del conflicto, ¿no? Entonces ten en cuenta eso, volverlo a leer. Y una vez leído, vamos a pasar aquí. De preferencia, explícalo con tus propias palabras, si no, copia frases del texto, ¿no? Dice: completa el siguiente esquema de acuerdo con la estructura del texto que leíste, ¿no? Que es un día en la escuela. Dice: ¿cuál es el título? Un día en la escuela. ¿Qué se presenta al inicio? ¿Te acuerdas? Vuelve a leer el inicio. ¿Qué se presenta? Muy bien. Los personajes, el lugar, puede ser, ¿no? Vuelve a leerlo.
donde dice inicio. ¿Qué ocurre en el nudo? A ver, lee el cuadrito. ¿Qué pasa en el nudo? ¿No? De acuerdo al texto leído, por favor, ¿no? Vas a explicar qué pasa ahí. Y por último, ¿qué sucede al final? Ten en cuenta que se está refiriendo a la lectura un día en la escuela. Muy bien, ahora te toca escribir un texto narrativo. Empieza revisando información sobre estos textos, ¿no? Vamos a ver qué es un texto narrativo primero. Muy bien, lee la información acerca de un texto narrativo. La narración es el relato de unos hechos reales o ficticios, protagonizados por los personajes en un tiempo y espacio determinados. Elementos de una narración. Vas a tener en cuenta al narrador. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo, tú, él, ¿no? ¿Cómo lo vas a narrar? Los personajes, hay los principales y los secundarios. El marco. Espacio, lugar y tiempo, ¿no? Donde se desarrolla. Estructura, como lo hemos visto, inicio, nudo y desenlace. Acción, argumento, trama. Quiere decir, ¿de qué trata el tema? ¿Cuál es la problemática, la situación? Muy bien. Cada año todos vivimos experiencias al organizar nuestras aulas. Ahora que sabemos cómo narrar, podemos contar estas vivencias y publicarlas en el periódico mural. Como te dije al inicio del texto del video, nosotros no vamos a narrar sobre nuestro primer día de clases o cómo se trabaja en el aula. Vamos a narrar un hecho de casa. Ahora le puedes poner algunas cosas ficticias, ¿no? O puede ser todo real. Vamos a ver una problemática, cómo resolvieron algún problema que se suscitó por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces nos vas a contar un relato real y, como te digo, lo puedes acompañar con hechos ficticios si deseas. Nos dice, ¿cuál es el propósito de tu texto? Escribiré una narración para contar un hecho real de mi familia, un suceso, una historia, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora nos dice, marca el recuadro que tiene la respuesta adecuada para la siguiente pregunta. ¿Quiénes te gustaría que lean tu narración? Mis compañeras y compañeros de la escuela que están en grados anteriores, o sea, otros alumnos. Los miembros de mi familia, mis papás, abuelitos, hermanos. O las familias de mis compañeras y compañeros de aula. ¿Quiénes quieres que lo lean? Muy bien, creo que es el medio, ¿verdad? Muy bien, completa la información de los recuadros. ¿Cuál será el título de tu narración? ¿Qué título lo vas a poner? Recuerda que si es un título llamativo, mucho mejor, ¿no? Un día en familia, librándonos del coronavirus, ¿no? Puede ser una pérdida inolvidable, ¿no? Si, lamentablemente un familiar fallecido, ¿no? Luchando contra el coronavirus, saliendo adelante en familia. Entonces, créale un título llamativo, ¿no? Muy bien. ¿En qué persona gramatical contará la historia el narrador? Ya que lo vas a hacer tú, vas a poner en primera persona. Acuérdate, primera persona, ¿no? ¿Dónde ocurrirá la historia? Entonces, pones ahí, en mi casa, ¿no? Muy bien. O si es sobre algo de tu comunidad, te puedes contar algo sobre tu comunidad, ¿no? Cómo formaron las ollas comunes ante una problemática, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo ocurrirán los hechos que vas a narrar? Ahí es importante la fecha, más o menos tentativo. ¿Quiénes serán los personajes? Si es de tu casa, pueden ser tus padres, hermanos, primos, tíos con los que vivas. Y si es de tu comunidad, o también puede ser una historia del país, cómo ha afrontado, ¿verdad? Cómo se está afrontando todo lo del coronavirus. Muy bien. Entonces ahí te dejo libre para que narres tu historia. Muy bien. Dice, escribe a partir del esquema anterior y en una hoja aparte las acciones que representan en tu narración. Por el momento hay que tener acontecimiento inicial. ¿Cómo presentarás a tus personajes? ¿Cuándo y dónde ocurrirán los hechos? ¿Cuál será la acción inicial? ¿No? Ten en cuenta, te puedes guiar de la primera historia. Nudo o conflicto. ¿Qué acción cambiará la situación inicial? Acuérdate que tienes que presentar un problema, ¿no? Y casi al final, ¿cómo se da solución a ese problema o conflicto? Desenlace, que es en el medio del texto, ¿no? El final, desenlace o final. ¿Cómo se resuelve o
concluye el conflicto, ¿no? ¿Qué van a hacer para resolver ese problema? Muy bien. Entonces ahí dice, ¿no? Frases que utilizaré, ¿no? Vamos a ver qué frases. Puedes tener en cuenta 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, para iniciar tu texto puedes utilizar al principio del año, puede ser. Hace varios años vivía. Había una vez una familia, puede ser, ¿no? En un lugar muy lejano, al comienzo del año, en un país lejano, en tiempos antiguos, hace muchos años, vivía una vez, ¿no? Una niña, una familia, por ejemplo, ¿no? Cuentan los que vieron que. Entonces ahí tienes algunas frases de cómo puedes iniciar tu texto, tu narración, ¿no? Copia las que creas conveniente. Mínimo 3 copias, ¿no? Pero, sobre todo con las cuales la cual vas a utilizar, ¿no? Que solamente es una, pero ten en cuenta 2 o 3. Ahora frases para el nudo. Desde que yo recuerdo, en un momento dado, de repente, de pronto pasó esto, ¿no? Inesperadamente ocurrió, pero de repente, bruscamente, al poco tiempo las cosas cambiaron, sin darse cuenta. Muy bien, también ten en cuenta 3 frases y sobre todo escoge la que vas a utilizar, ¿verdad? Y para el desenlace o final también tenemos finalmente, al fin, por fin, y así concluyó, así fue como, por último, ¿no? También toma en cuenta 3 y no olvides la que vas a utilizar. Genial, ahora que desarrollaste todas las actividades empezarás a redactar el primer borrador de tu narración. Entonces ahí tenemos el esquema mediante cuadros, ¿no? O recuadros en este caso. El título, inicio de tu presentación, ¿no? Cómo vas a iniciarlo, vas escribiendo ahí tu nudo y desenlace. Entonces este es tu primer borrador de tu historia. Luego tenemos ahí, ¿no? Nuestra autoevaluación, ¿no? Con 5 preguntas. Muy bien, 5 preguntas, ¿no? Una vez que tú crees que ya está bien, no, me lo mandas, ¿no? Mediante una imagen, una foto para revisarlo, y una vez que yo te doy el visto bueno, lo vas a volver a transcribir con las correcciones brindadas. Y aquí estamos terminando nuestra narración. Entonces ten en cuenta, ¿no? Que vas a escribir una narración real de tu hogar, de tu comunidad o del país. Muy bien, nos reencontramos por Zoom para que nos puedas contar tu historia, ¿no? Y vamos a analizarla entre